Al regresar de mi viaje descubrí mis maletas abandonadas en la acera junto a una nota. Si deseas permanecer aquí, el garaje está disponible. Atentamente, tu estimada nuera. Antes que el taxi partiera, contacté al banco. Soy yo quien mantiene los pagos de la hipoteca. Verifica, me complace tenerte aquí. Continúa siguiendo mi relato hasta el final y comparte desde qué ciudad estás leyendo para conocer el alcance de mi historia. Contemplé fijamente mis 4 maletas ordenadamente apiladas en la acera, intentando asimilar la escena ante mis ojos. Después de pasar una semana visitando a mi hermana en Colorado, lo único que anhelaba era hundirme en mi sillón preferido con una taza de té caliente. En su lugar me encontré excluida de mi propio hogar. Nubes tormentosas se acumulaban sobre mí mientras recogía la nota oculta bajo el asa de mi maleta más grande. La caligrafía era inconfundible. Los trazos inclinados y puntiagudos siempre parecían escritos con prisa. Si deseas quedarte aquí, tienes el garaje, tu estimada nuera. Mis manos temblaban mientras releía aquellas palabras. He residido en esta casa durante 35 años. Richard y yo la construimos juntos cuando Gregory era apenas un niño pequeño. Plantamos cada árbol del jardín, seleccionamos cada mueble, pintamos cada pared. Luego Richard partió hace 2 años. Había aceptado transferir la casa a Gregory y Vanessa al menos legalmente. Pero sigo siendo yo quien discretamente paga la hipoteca. Busqué nerviosamente mi teléfono y llamé al banco antes que el taxi se marchara, necesitando confirmar lo que ya sabía. Sí, señora Wilson, verificamos que su pago automático de 1.806 se procesó según lo programado el viernes pasado, confirmó el representante. Gracias, murmuré finalizando la llamada. Una pesada gota de lluvia golpeó mi frente mientras permanecía inmóvil. Allí, a mis 68 años, observando mis pertenencias en la acera, el cielo se abrió en ese instante, como permitiéndome derrumbarme también. Debí haber anticipado esto. Las miradas cómplices entre Gregory y Vanessa, cada vez que mencionaba renovar la cocina. Los comentarios poco discretos sobre residencias para adultos mayores, donde no tendría que preocuparme por el mantenimiento del jardín. La manera en que reorganizaron la sala durante mi visita navideña a mi hermana el año anterior, trasladando mi sillón de lectura al sótano. Detalles aparentemente insignificantes que resultaron ser señales reveladoras. La puerta del garaje estaba sin seguro. En el interior un colchón matrimonial reposaba contra la pared, acompañado de una mesita de noche pequeña y una lámpara. Mi ropa colgaba ordenadamente en un perchero portátil. Mis libros, fotografías y recuerdos estaban organizados en cajas de cartón, etiquetadas como «Cosas de mamá», con la distintiva caligrafía de Vanessa. Me dejé caer sobre el colchón sintiendo el frío del piso de concreto en mis pies. A través de la diminuta ventana contemplaba la casa donde había criado a mi hijo, despedido a mi esposo y aparentemente perdido mi lugar en este mundo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gregory. «Mamá, necesitamos el espacio. Vanessa requiere una oficina en casa. El garaje tiene todo lo necesario por ahora. No lo hagas difícil». No lo hagas difícil, como si yo fuera el problema. Nunca he sido propensa al llanto, pero las lágrimas brotaron inevitablemente, silenciosas y cálidas sobre mis mejillas. Recordé todas las noches en vela cuidando a Gregory durante sus crisis de asma cuando era pequeño. El trabajo adicional que tomé para financiar su universidad cuando el negocio de Richard atravesaba dificultades. Los fines de semana dedicados a cuidar a mis nietos para que Gregory y Vanessa disfrutaran de tiempo juntos. Y ahora me había convertido en una molestia
que debía ser relegada al garaje. No respondí al mensaje de Gregory. En su lugar llamé a Mima Marta, mi amiga de toda la vida. «Audrey, ¿qué sucede?», preguntó percibiendo inmediatamente la angustia en mi voz. «Necesito un lugar donde quedarme», intenté articular. Las palabras se atoraron en mi garganta como fragmentos de cristal. «Me relegaron al garaje». Marta no pidió más detalles. «Estaré allí en 20 minutos», respondió con firmeza. Mientras aguardaba sentada en el delgado colchón, rodeada por las cajas que contenían los restos de mi existencia, tomé una resolución definitiva. Esta casa había sido el centro de mi universo durante 35 años. Había invertido todo en ella. Mi amor incondicional, mis ahorros de toda la vida, mis anhelos más profundos. Y ahora creían que podían simplemente hacerme a un lado. La puerta del garaje se estremeció cuando la lluvia arreció en el exterior. Observé mis manos temblorosas y lentamente las convertí en puños. No tenía ni idea de con quién se estaban metiendo. No era simplemente la madre de Gregory o la viuda de Richard. Soy Audrey Wilson. Y había terminado de ser invisible. La habitación de huéspedes de Marta era modesta, pero al menos tenía una puerta con cerradura y una ventana que permitía el paso de la luz natural. Después de 3 días en el Sunset Motel, un nombre que parecía irónicamente apropiado para esta etapa de mi vida agradecía estar en un lugar que no me estaba cobrando. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, querida». Marta insistió colocando una taza de café humeante frente a mí. Jim y yo andamos como 2 almas solitarias en esta casa desde que los chicos se marcharon. Sostuve la taza sintiendo su calidez entre mis manos. Lo agradezco, pero esto no puede ser permanente. Necesito resolver la situación con la casa. ¿Te refieres a tu casa?, Marta puntualizó entrecerrando los ojos con determinación. La casa que aún estás pagando. Marta ha sido mi amiga por más de 3 décadas. Conoció a Richard. Vio crecer a Gregory. Estuvo presente en los momentos buenos y malos. Y a diferencia de mi hijo, recordaba quién era yo antes de volverme invisible. Sigo pensando en el momento en que todo comenzó a cambiar. Reflexioné contemplando mi café. Después de que Richard partió, pensé que ceder la casa a Gregory y Vanessa les ayudaría. Acababan de tener a Emma, el dinero escaseaba. Y Marta completó y se aprovecharon. Los recuerdos emergieron como moretones que había evitado tocar. 6 meses después del funeral, Vanessa empezó a reorganizar la casa, alegando que necesitaba una renovación. Mis opiniones fueron descartadas sin consideración. Mis pertenencias fueron gradualmente desplazadas a los armarios, luego al sótano, y finalmente a unidades de almacenamiento. ¿Sabes lo que me dijo Vanessa cuando me opuse a que desechara el equipo de pesca de Richard? Necesitamos seguir adelante, no vivir en un museo. Como si los recuerdos de mi amado esposo fueran simplemente trastos viejos que había que eliminar. Marta se inclinó sobre la mesa y apretó mi mano con compasión. ¿Y Gregory? ¿Seguramente él te defendió? Solté una risa amarga que incluso me sorprendió a mí misma. Gregory insistió en que yo estaba siendo obstinada, que debía adaptarme a la nueva realidad. Su versión de la nueva realidad aparentemente significaba borrar a su padre y marginar a su madre. El proceso de control fue tan sutil que apenas noté cómo se desarrollaba. Primero se apoderaron de la cocina criticando mis habilidades culinarias. Después llegaron las quejas sobre el volumen de mis programas de televisión. Mis amistades visitaban con demasiada frecuencia. Mi jardín ocupaba demasiado espacio
en lo que ahora consideraban su propiedad. Cada una de mis concesiones solo los volvía más atrevidos. Sí, pero lo peor es que yo permití que todo esto ocurriera. Continué pagando la hipoteca porque temía que tuvieran dificultades económicas. Querías ayudarlos, ser útil, sentirte querida, murmuró Marta con gentileza. La verdad en sus palabras me golpeó duramente. Estaba comprando mi lugar en esa casa, en la vida de mi propio hijo, un pago tras otro, una cuota hipotecaria tras otra. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gregory. «Mamá, ¿cuándo vendrás a recoger tus cosas restantes? Necesitamos convertir el garaje en sala de juegos para Emma». Le mostré el mensaje a Marta, mi mano temblando ligeramente. «¡Qué ingrato!», siseó ella. «Audrey, hay algo que debes saber. No quería decírtelo porque sabía que te lastimaría, pero mereces conocer la verdad». Mi estómago se contrajo. «¿Qué es?» El mes pasado en el club de lectura Vanessa estaba allí. Había bebido algunas copas de vino y comenzó a hablar sobre sus planes. Están vendiendo la casa Audrey. Planean adquirir esa nueva construcción en Oakwood Hills, dijo Marta mientras las paredes parecían inclinarse a mi alrededor. ¿Están vendiendo nuestra casa?, susurré débilmente. Legalmente les pertenece, pero moralmente es una historia completamente diferente. Mi mente vagó por los 35 años de memorias impregnadas en cada rincón de esas paredes. Richard y yo trayendo a casa a nuestro pequeño Gregory. Las innumerables fiestas de cumpleaños, las mágicas mañanas de Navidad. El hermoso jardín que Richard diseñó y construyó para celebrar nuestro 20º aniversario. Los últimos momentos de mi amado esposo en nuestra habitación, rodeado por la vida que construimos juntos durante décadas. Y ahora lo venderían todo a desconocidos sin la menor consideración. «¿Qué voy a hacer ahora?», murmuré angustiada. La mirada de Marta se tornó firme y decidida. «Primero dejarás de pagar su hipoteca. Veremos qué tan rápido cambian sus planes cuando el banco empiece a presionar. Pero mi historial crediticio...». «Segundo», prosiguió sin vacilar. «Vas a consultar con mi sobrino Brian. Es abogado especializado en derechos de adultos mayores. Debe haber alguna alternativa legal». «No soy una anciana», protesté débilmente. Marta arqueó una ceja. «Tienes la edad suficiente para exigir respeto. Y eso claramente no está sucediendo aquí». Tenía razón. Durante 2 años me había ido encogiendo, volviéndome más invisible para evitar ser una molestia. ¿Y qué había conseguido ser expulsada de mi propio hogar? Mis pertenencias en cajas, mi existencia reducida a un inconveniente. Mientras la cruel realidad de mi situación se hacía evidente, algo más emergió bajo el dolor y la traición. Una ira contenida ardiendo lentamente, casi desconocida después de años de sumisión. «De acuerdo», dije enderezando mi postura. «Hablemos con Brian». Marta apretó mi mano con firmeza. «Esa es mi Audrey. Y recuerda quién eres. No eres solo la madre de Gregory o la viuda de Richard. Eres Audrey Wilson. Y es hora de que todos lo recuerden. Por primera vez desde que encontré mis maletas en la entrada sentí un destello de esperanza. O quizás era determinación. De cualquier manera no me rendiría sin luchar. Brian, el sobrino de Marta, me sorprendió gratamente. Vestido con jeans y una camisa Henley informal, proyectaba más la imagen de un académico que la de un abogado tradicional. Sin embargo, su mirada penetrante mientras examinaba los documentos hipotecarios revelaba su aguda perspicacia profesional.
Entonces has estado pagando una hipoteca por una propiedad que ya no está a tu nombre, declaró con visible indignación. Y tu hijo y su esposa viven allí sin pagar renta, mientras planean venderla. Francamente, esto es más grave de lo que imaginaba. ¿Y te relegaron al garaje?, preguntó incrédulo. Asentí sintiendo el calor de la vergüenza en mis mejillas. ¿Cómo había permitido que la situación llegara? Tan lejos, ¿tienes alternativas legales?, afirmó Brian. Los acuerdos financieros podrían constituir un contrato verbal vinculante. Como mínimo podrías iniciar una demanda para recuperar todos los pagos hipotecarios realizados desde la transferencia de la propiedad. Marta, quien había permanecido inusualmente silenciosa, intervino. Ella necesita confrontarlos primero, hacerles ver la gravedad de sus acciones. ¿Comprenden lo que han hecho? Brian pareció dubitativo, pero en mi interior sabía que Marta tenía razón. Antes de iniciar acciones legales contra mi propio hijo, debía darle una última oportunidad de rectificar. Así me encontré al día siguiente parada frente al porche de mi propia casa. Mi corazón palpitaba aceleradamente mientras presionaba el timbre. Esta casa donde había vivido incluso antes del nacimiento de Gregory, ahora me convertía en una visitante que necesitaba autorización para entrar. Vanessa abrió la puerta ocultando rápidamente su sorpresa tras una sonrisa forzada. «Audrey, no te esperábamos. Necesito hablar con Gregory y contigo», respondí. Mi voz sonó más serena de lo que me sentía. Dudó momentáneamente antes de hacerse a un lado. «Por supuesto, adelante». La sala había sido modificada nuevamente desde mi partida. Mi querida lámpara de lectura había desaparecido reemplazada por una moderna lámpara de pie que jamás había visto. Las fotografías familiares que yo había colocado cuidadosamente en la repisa de la chimenea estaban reorganizadas, y algunas fotos de Richard habían sido removidas. Gregory emergió de la cocina secándose las manos con un paño. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine a hablar sobre la casa», respondí. Marta me había informado sobre sus planes de vender la propiedad. El intercambio de miradas entre ellos confirmó mis sospechas. «Teníamos la intención de informarte», murmuró Gregory evitando mi mirada, una vez que todo estuviera concretado. «¿Concretado?», repetí con amargura. «Esta casa ha sido mi hogar durante 35 años. Tu padre y yo la construimos desde cero. Te criamos en este lugar», suspiró Vanessa con exagerado dramatismo. «Audrey, comprendemos tu apego emocional, pero debemos priorizar lo que beneficia a nuestra familia actual». «¿Tu familia?», repliqué con dolor. «¿Y qué lugar ocupo yo?». Un silencio pesado invadió la habitación. «Mamá», intervino Gregory con tono condescendiente. «Transferiste la casa a nuestro nombre. Valoramos todo lo que has hecho, pero ahora nos corresponde decidir su destino». Inhalé profundamente antes de responder. «He estado cubriendo la hipoteca durante los últimos 2 años. $1,167 mensuales desde mi cuenta para asegurar un techo sobre sus cabezas». Otro intercambio de miradas cómplices. «Lo sabían». «Esa fue tu decisión», declaró Vanessa con frialdad. «Jamás solicitamos tu ayuda». Mis manos comenzaron a temblar involuntariamente. «Lo hice para apoyarlos porque así actúa la familia», intervino Gregory, aunque su tono carecía de sinceridad. «Pero la situación legal es clara. La propiedad nos pertenece. Entonces mis 35 años aquí, mi respaldo económico, mi rol familiar, ¿nada tiene valor?». Gregory se encogió de hombros visiblemente incómodo, pero impasible.
Mamá, estás dramatizando innecesariamente. Podemos ayudarte a encontrar un agradable complejo residencial para adultos mayores. No requiero ningún complejo residencial, respondí bruscamente. Necesito que mi hijo demuestre algo de respeto y consideración. Vanessa se aproximó con una sonrisa artificial. Audrey, estás alterada. Quizás deberíamos retomar esta conversación posteriormente. En ese momento comprendí con dolorosa claridad que la situación era irreparable. El hijo que había criado a quien amaba incondicionalmente se había desvanecido. En su lugar quedaba un extraño que me consideraba una simple carga, un inconveniente por resolver. He suspendido los pagos automáticos de la hipoteca, anuncié serenamente. La expresión de Gregory se transformó instantáneamente. Que si desean vender la propiedad tendrán que asumir los pagos ustedes mismos. Nosotros... interrumpió Vanessa con su voz estridente. ¿Y qué hay de nuestra situación crediticia? ¿Tenemos opciones? Por supuesto, respondí. He escuchado maravillas sobre Oakwood Hills en esta temporada. El semblante de Gregory se oscureció notablemente. Mamá, esta casa fue un regalo de papá para mí, lo sabes perfectamente. Nunca fue verdaderamente tuya. Esas palabras me atravesaron como una puñalada física. Nunca fue verdaderamente tuya. 35 años de mi existencia, descartados en 5 palabras crueles. Comprendo, murmuré con una voz apenas perceptible. Bien, supongo que no hay más que dialogar. Me giré sobre mis talones. Mis piernas temblaban incontrolablemente. Al alcanzar la puerta me detuve y miré hacia atrás a mi hijo, quien había desviado su mirada. Tu padre estaría profundamente decepcionado de ti, Gregory. Y por primera vez, yo también lo estoy. Salí silenciosamente cerrando la puerta tras de mí. La brisa primaveral acariciaba mis mejillas ardientes mientras recorría el sendero, alejándome de la casa que supuestamente nunca me perteneció. Algo se quebró dentro de mí ese día, pero simultáneamente, algo más robusto emergió en su lugar. ¿Qué medidas tomaste?, indagó Marta. Su taza de café permanecía suspendida entre sus labios. Cancelé los pagos, reiteré todavía asombrada por mi propia determinación. Les comuniqué que si deseaban vender la propiedad, deberían financiarla por su cuenta. Marta depositó su taza con un sonido contundente. Me alegro, ya era hora. Brian, quien había insistido en acompañarnos después de mi confrontación, mostró menor entusiasmo. Es un buen comienzo, pero necesitamos protegerte legalmente. Si tu nombre ya no figura en la escritura, podrías ser responsable de los pagos atrasados sin derecho sobre la propiedad. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación comenzaba a disiparse, cediendo espacio a la incertidumbre. ¿Había cometido un error irreparable? No, afirmó Marta con convicción. Por fin te has hecho valer. Brian golpeó su bolígrafo contra su cuaderno. Debemos ser estratégicos en este asunto. Me comunicaré con el banco mañana temprano, explicaré detalladamente la situación y exploraré todas las opciones disponibles. Mientras tanto, necesitas recopilar toda la documentación que demuestre que has estado realizando estos pagos regularmente. Asentí, recordando los minuciosos registros financieros que Richard me había enseñado a mantener metódicamente. Al menos eso lo tenía bajo control. ¿Y qué sucederá con mis pertenencias personales? La casa, pregunté con preocupación. Marta se irguió con determinación. Te acompañaré a recuperarlas.
Si intentan causarnos problemas, aún recuerdo perfectamente cómo manejar un bate de béisbol de mis tiempos en la liga infantil. A pesar de la situación, solté una carcajada genuina. Marta siempre había sido intensamente protectora, incluso durante la secundaria, cuando enfrentó a las chicas que se burlaban de mi ropa de segunda mano. «No sé qué haría sin ustedes dos», expresé con sinceridad. Mi voz se quebró ligeramente. Brian extendió su mano y apretó la mía con firmeza. «No está sola en esta batalla, señora Wilson. Nos aseguraremos de que nadie más abuse de su confianza». La mañana siguiente recibí una llamada de First Federal Bank. Contesté nerviosamente, anticipando preguntas sobre el pago atrasado de la hipoteca. «Señora Wilson, le habla Trevor Phillips del Departamento de Hipotecas. Hemos recibido una solicitud para analizar la situación de su propiedad en Maple Avenue». Apreté el teléfono con fuerza. «Sí, es correcto. Entiendo que ha estado pagando por una propiedad que ya no está a su nombre. Nuestros registros muestran pagos consistentes desde su cuenta durante los últimos 26 meses. «Efectivamente», confirmé, «pero he decidido suspender esos pagos». Hubo un silencio breve. «Señora Wilson, normalmente no hago esto, pero ¿podría venir a la sucursal para discutirlo personalmente? Existen opciones que quizás no ha considerado». «Más gestiones», pensé. 2 horas después me encontraba sentada frente a Trevor, un hombre amable de la edad de mi hijo, mientras me explicaba un concepto llamado hipoteca equitativa. Básicamente, al realizar pagos continuos de hipoteca en una propiedad de la que no se beneficia directamente, es posible que haya establecido un interés legal en la propiedad incluso sin aparecer en la escritura. Un destello de esperanza iluminó mi corazón. ¿Qué implicaba esto exactamente? Significaba que potencialmente podría establecer un gravamen sobre la propiedad por el monto que había aportado. No podrían vender la casa sin resolver primero esa carga hipotecaria. En ese momento, por primera vez desde que encontré mis pertenencias en la acera, sentí que recuperaba una pizca de control sobre mi situación. Trevor bajó ligeramente el tono de voz y agregó algo más. Me informó que su hijo había llamado esa mañana bastante alterado por el pago retrasado. Al parecer no comprendía el funcionamiento básico de las hipotecas. No me sorprendió en absoluto. Gregory siempre había dependido de otros para gestionar los aspectos prácticos de la vida. Primero Richard y yo, ahora Vanessa. Y por supuesto mi pago mensual. ¿Qué le respondiste? Trevor explicó que le advirtió sobre cómo un pago atrasado impactaría negativamente su historial crediticio y podría resultar en una eventual ejecución hipotecaria. No lo asimiló bien. Como si estuviera sincronizado, mi teléfono vibró con un mensaje de Gregory. «Mamá, necesitamos discutir urgentemente el tema de la hipoteca». Le mostré el mensaje a Trevor. «¿Qué desea hacer, señora Wilson?», preguntó. Era una pregunta sencilla, pero nadie me la había formulado en años. ¿Qué quería realmente? No solo respecto a la casa, sino sobre mi vida en general. Reflexioné sobre el enfrentamiento con Gregory y Vanessa, su desprecio casual hacia mis contribuciones, su presunción de que seguiría financiando sus aspiraciones mientras me confinaban al garaje. Anhelaba recuperar lo que legítimamente me pertenecía. «Quiero lo que es mío», declaré sorprendiéndome por mi tono firme. Trevor asintió mostrando evidente respeto. «Entonces, hagámoslo realidad». Esa tarde, equipada con la información de Trevor y el asesoramiento legal de Brian, di otro paso inesperado en mi nueva vida. Presenté una solicitud de empleo.
El cartel de «Se busca personal» en el escaparate de Rosie's Café captó mi atención mientras regresaba a casa de Marta. «¿Vas a trabajar de camarera?», preguntó Marta. Me reí mientras le explicaba. «Trabajé de camarera durante toda la universidad», le recordé. «Y necesito mis propios ingresos, mi propia vida». No podía quedarme eternamente en la habitación de huéspedes de Marta. Esta realidad me golpeó con fuerza. Afortunadamente, Rosie's tenía la mejor repostería de toda la ciudad. 2 días más tarde inicié mi primer turno. Al finalizar mi jornada, mis pies palpitaban y mi espalda me torturaba con un dolor persistente. Sin embargo, las propinas que descansaban en mi bolsillo eran exclusivamente mías, fruto de mi esfuerzo personal. Era una satisfacción simple pero profunda que no había experimentado en muchísimo tiempo. Cuando volví al hogar de Marta agotada pero curiosamente revitalizada, descubrí 6 llamadas perdidas de Gregory en mi móvil. Escuché el primer mensaje de voz. «Mamá, el banco ha contactado sobre la hipoteca». Mencionaron algo sobre el préstamo hipotecario. «¿Qué estás tramando? Necesito que me llames inmediatamente». Eliminé el mensaje sin molestarme en escuchar los restantes. Esta vez Gregory tendría que adaptarse a mis tiempos, no yo a los suyos. Marta apareció con una copa de vino y se acomodó junto a mí, en el columpio del porche. «¿Cómo te sientes?», preguntó con delicadeza. Medité su pregunta mientras contemplaba el atardecer que teñía el firmamento, con delicados matices rosados y dorados. «Me siento como si finalmente hubiera despertado», confesé. «Como si hubiera estado vagando en un sueño desde la partida de Richard. Y ahora por fin eres Audrey nuevamente», completó Marta. Asentí alzando mi copa en señal de brindis. «Por Audrey Wilson, es un placer conocerla al fin». Después de 3 semanas en Rosie's Café, he encontrado una rutina sorprendentemente reconfortante. Las propinas, aunque modestas, eran constantes y el trabajo físico me mantenía activa. Lo más valioso era haber recuperado un propósito, un lugar al que pertenecer, personas que dependían de mí, una vida verdaderamente mía. Por eso ver a Gregory parado incómodamente junto al mostrador me sobresaltó. «Mamá», pronunció con una voz más suave de lo habitual. «¿Podemos conversar?» Rosie, la dueña, me dirigió una mirada comprensiva. «Tómate 15 minutos si los necesitas, Audrey». Asentí y conduje a Gregory hacia una mesa apartada lejos de mis clientes regulares, quienes se habían convertido en algo similar a amigos natatangos. «Te ves diferente», observó mientras me miraba. Me ajusté el delantal con nerviosismo. «Estoy diferente», respondí. Gregory se movió inquieto en su asiento. «Mamá», comenzó mirando alrededor del local. «No voy a discutir esto aquí», le corté. «Si has venido por ese asunto, estás perdiendo tu tiempo». «Por favor», suplicó con un tono de desesperación evidente en su voz. «Vanessa y yo estamos en una situación complicada. El banco no deja de llamar. Una señal preocupante. Nuestro historial crediticio está deteriorándose por los pagos retrasados». Observé detenidamente a mi hijo, su reloj de lujo, su cabello, perfectamente arreglado. La fragancia exclusiva que llevaba probablemente costaba más que mi salario diario en Rosie's. Su presencia entera emanaba privilegio y comodidad. Una vida construida sobre los sacrificios de otros. «¿Qué pretendes de mí, Gregory?». Se inclinó hacia la mesa. «Necesitamos que nos ayudes con los pagos hasta que podamos vender la propiedad».
Su atrevimiento casi me provocó una risa irónica. ¿Y qué gano yo con esto? Te aseguraremos un buen cuidado, respondió como si me estuviera haciendo un favor extraordinario. Hay una excelente residencia para mayores en Westbrook. Basta. Le interrumpí alzando mi mano. No necesito que me cuiden. He cuidado de mí misma y de ti durante décadas. Sé sensata. No puedes seguir trabajando en este lugar, comentó mirando el café con desdén. Tienes casi 60 años. 58, le corregí. Y estoy perfectamente. El semblante de Gregory se endureció. Su máscara de arrepentimiento se desvaneció. Bien, ¿qué quieres? ¿Un porcentaje de la venta? Lo miré fijamente. A este desconocido que decía ser mi hijo. Respondí: quiero recuperar mi casa. Parpadeó sorprendido. Luego soltó una risa nerviosa. Eso es imposible. Ya hemos hecho una oferta por la casa en Oakwood Hills. No es mi problema. La expresión de Gregory se oscureció. Lo será si quieres mantener una relación con tu nieta con cualquiera de nosotros. La amenaza flotaba en el aire. Cruel y directa, mi propio hijo utilizaba mi amor por su hija como moneda de cambio. ¿Me estás amenazando con alejarme de Emma? Él mostró un ligero atisbo de vergüenza en su rostro, pero continuó insistiendo. Solo digo que las familias deben apoyarse entre sí. Vanessa y yo tenemos planes para nuestro futuro, y tú estás obstaculizando nuestro camino. ¿Cómo podría estar obstaculizando cuando pagué tu educación universitaria? ¿O cuando cuidé a Emma todos los fines de semana para que tú y Vanessa tuvieran tiempo para ustedes? ¿O cuando firmé la casa y seguí pagando las cuotas para que pudieran ahorrar para ese bote que compraron el verano pasado? El rostro de Gregory se tornó escarlata. Eso no es justo. No, confirmé. No lo es. Mi descanso está por terminar. Debo volver al trabajo. Me deslicé fuera del cubículo y me ajusté el delantal. Mamá, por favor. La voz de Gregory se quebró sutilmente. Necesitamos esto. La casa en Oakwood Hills es perfecta. No podemos dejarla escapar. Por un instante vi al pequeño que solía treparse a mis piernas con las rodillas raspadas, esperando que yo lo arreglara todo. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que me miraba como un simple instrumento para lograr sus objetivos. Lo consideraré, respondí después de una pausa. Pero antes necesito un documento firmado por ti y por Vanessa. Encuéntrame mañana a las 2 p.m. en el despacho de Brian Wallace. El semblante de Gregory se iluminó de alivio. Gracias, mamá. No te arrepentirás de esto. Mientras lo veía marcharse, me cuestioné si ya había comenzado a arrepentirme. Al día siguiente, llegué con anticipación al despacho de Brian, con el estómago revuelto de nervios. Apenas había logrado conciliar el sueño dándole vueltas a la decisión que había tomado durante la madrugada. Gregory y Vanessa arribaron puntualmente a las 2 p.m., ambos vestidos formalmente, como para una reunión empresarial. La sonrisa de Vanessa era forzada pero victoriosa mientras tomaban asiento frente al escritorio de Brian. Gracias por venir. Brian inició la reunión con formalidad. La señora Wilson ha estado evaluando su petición sobre la propiedad de Maple Avenue. Lo agradecemos, interrumpió Vanessa con diplomacia. Confiamos en alcanzar un acuerdo beneficioso para todos. Brian deslizó un documento sobre la mesa. Esta es la propuesta de la señora Wilson. Gregory lo tomó y examinó el contenido.
Su expresión transitó de la esperanza a la perplejidad y luego a la furia en cuestión de instantes. «¿Qué significa esto?», cuestionó. «Es mi condición para cancelar la hipoteca», expliqué serenamente. «Seguiré pagando la hipoteca, pero la casa será vendida a mí, no a un tercero». Vanessa arrebató el documento de las manos de Gregory. «Esto es absurdo. ¿Pretendes que te vendamos la casa por el valor restante de la hipoteca? Vale al menos el triple». «Vale lo que he invertido», contesté. «Trae 5 años de pagos, arreglos y renovaciones». El rostro de Gregory estaba ahora alarmantemente enrojecido. «No puedes hacer esto. La casa es legalmente nuestra». Con un gesto sutil, Brian señaló. «Esta hipoteca complica considerablemente cualquier intento de venta. Lucharemos contra esto», declaró Vanessa con voz gélida. «Contrataremos nuestro propio abogado». Asentí habiendo anticipado esta reacción. «Puedes intentarlo, pero el proceso legal será prolongado. Meses, quizás años. Sus calificaciones crediticias seguirán deteriorándose y la residencia que anhelan en Oakwood Hills terminará en manos de otro comprador». La cruda realidad los golpeó sin piedad. Gregory y Vanessa se habían extralimitado financieramente dependiendo de una venta veloz de mi propiedad para costear su nueva adquisición. «¿Has estado maquinando esto desde el comienzo?», increpó Gregory. Su voz apenas audible. «Desde el instante en que nos relegaste al garaje». «No», respondí con suavidad. «Simplemente he dejado de ser la víctima de sus manipulaciones». Vanessa se incorporó bruscamente. «Necesitamos deliberar esto en privado». Al retirarse, Brian me dirigió un gesto de aprobación. «Está tomando la decisión correcta, señora Wilson». No compartía su certeza. La mirada dolida de Gregory me atormentaba. Me había convertido en alguien tan calculadora y despiadada como ellos. Antes de poder sumergirme en más reflexiones, la puerta del despacho se abrió. Gregory y Vanessa volvieron. Sus expresiones eran austeras, pero derrotadas. «Aceptaremos tu proposición», pronunció Gregory con rigidez. «Pero debes comprender las consecuencias para nuestra relación». Sostuve la mirada de mi hijo. «Las comprendo. Y espero que algún día entiendas lo que significó abandonarme en la calle». La primera noche de regreso en mi hogar, el sueño me eludió. Vagué por cada estancia acariciando las paredes conocidas, deteniéndome en el marco donde habíamos registrado el crecimiento de Gregory año tras año, permaneciendo en la cocina donde Richard y yo bailamos en nuestro 30º aniversario. 3 meses habían transcurrido desde el encuentro en el despacho de Brian. 3 meses de gestiones legales de interacciones tensas con Gregory y Vanessa durante su reluctante mudanza. De reconstruir mi existencia paso a paso, la casa resultaba simultáneamente familiar y extraña. Vanessa había transformado varias habitaciones, con tonos grises y blancos contemporáneos, eliminando los cálidos matices amarillos y azules que Richard y yo habíamos seleccionado con tanto cariño. La cocina lucía una renovación con electrodomésticos modernos y sin personalidad, pero bajo estos cambios superficiales, la esencia de la casa permanecía intacta. El tercer peldaño de la escalera seguía crujiendo. La luz vespertina continuaba filtrándose por la ventana arqueada de manera única, y la sutil inclinación del piso en el pasillo superior, que Richard nunca logró corregir, persistía. Me encontré en el dormitorio principal ahora despojado de mobiliario, excepto por la cama trasladada desde la habitación de huéspedes de Marta.
Esta habitación testigo silencioso de mi vida con Richard, donde exhaló su último suspiro, emanaba una atmósfera sagrada. «Estoy en casa», murmuré como si él pudiera escucharme. El silencio que siguió no transmitía soledad, sino una profunda serenidad. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar. Al día siguiente, mientras desempacaba mi modesta colección de vajilla, el timbre resonó. Al abrir encontré a Marta con una olla humeante de sopa y una botella de vino. «Para inaugurar la casa», declaró dirigiéndose directamente a la cocina. «Aunque técnicamente es un regreso». Reí mientras la seguía. «Se siente como ambas cosas, la verdad». Marta depositó sus obsequios en la encimera y examinó la cocina. «Por Dios, ¿qué le hizo esa mujer a tus preciosos gabinetes de roble? Los pintó de gris y cambió todos los tiradores por algo llamado níquel cepillado», expliqué. «Aparentemente el roble está pasado de moda». Marta bufó. «¿Sabes que está realmente pasado de moda echar a tu suegra a la calle?» Ambas reímos, aunque el dolor subyacente persistía. «¿Has sabido algo de ellos?», preguntó Marta mientras me ayudaba a desempacar. Negué con la cabeza. Desde el cierre, Gregory había dejado claro que había elegido la casa antes que a ellos. «Eso no refleja la realidad y lo sabes perfectamente», afirmó Marta con determinación. «Elegiste mantener tu dignidad intacta. Hay una gran diferencia». No estaba convencida de que Gregory llegara a comprenderlo desde esa perspectiva, pero había terminado por aceptar mi decisión. Ya no podía seguir tolerando que me utilizaran mientras me trataban como una idea de último momento. «Perfecto», declaró Marta descorchando la botella de vino para celebrar este nuevo comienzo. Brindamos y sentí una profunda gratitud hacia la mujer que siempre había estado presente para mí cuando mi propia familia me había dado la espalda. Las semanas posteriores establecieron una rutina reconfortante en mi vida. Las mañanas transcurrían en el café de Rosie y las tardes las dedicaba a restaurar gradualmente la casa hasta convertirla nuevamente en un reflejo de mi esencia. Aunque no disponía de recursos para reemplazar todos los muebles modernos de Vanessa, podía incorporar elementos que aportaran calidez, cojines coloridos, fotografías familiares nuevamente en la repisa de la chimenea, los equipos de pesca de Richard exhibidos orgullosamente en el estudio. Un sábado por la mañana, mientras plantaba bulbos de tulipanes en el jardín delantero, un automóvil familiar se detuvo en la entrada. Mi corazón se aceleró cuando Gregory descendió visiblemente incómodo. Se detuvo torpemente al borde del jardín. «Las flores lucen hermosas», asentí sin confiar en mi voz. «Papá siempre adoró los tulipanes», continuó observando el jardín. «Recuerdo cómo los plantaba cada otoño». Me sacudí la tierra de las manos. «¿Qué te trae por aquí, Gregory?». Se movió nerviosamente. «Nosotros... Bueno, no conseguimos comprar la casa en Oakwood Hills». No me sorprendió. Probablemente su historial crediticio se había deteriorado demasiado por los retrasos en la hipoteca. «Lo lamento», dije siendo sincera a pesar de todo. Gregory miró sus zapatos, sus costosos mocasines ahora cubiertos de tierra del jardín. «Encontramos un condominio en su lugar. Es pequeño, pero supongo que nos ha enseñado algunas lecciones». Esperé presintiendo que había más por decir. «Vanessa está esperando otro bebé», reveló finalmente. «Los gemelos llegarán en enero». «Felicidades», respondí con voz suave, cuestionándome si esta noticia tenía la intención de herirme, de recordarme todo lo que me estaba perdiendo. Gregory me miró directamente a los ojos por primera vez.
Emma pregunta mucho por ti. No comprende por qué ya no vamos a verte. Una punzada agridulce atravesó mi corazón. Extrañaba inmensamente a mi pequeña nieta. Siempre será bienvenida aquí, expresé. Tú también lo eres. Gregory asintió. Luego vaciló. Mamá me ha estado reflexionando sobre todo lo ocurrido. Contuve el aliento sin atreverme a esperar una verdadera comprensión. No digo que hayamos manejado bien la situación. Prosiguió escogiendo cuidadosamente sus palabras. Pero escogiste la casa por encima de la familia. No sé si podré perdonar eso. Mi esperanza momentánea se desvaneció. Aún no lo entendía. No elegí la casa. Gregory, murmuré. Elegí no ser anulada. Es diferente. Frunció el ceño evidentemente en desacuerdo. De cualquier manera creí que deberías saber sobre los bebés y quizás Emma pueda visitarte. A veces estaría bien. No era una disculpa, ni remotamente cerca. Pero era una pequeña apertura, una grieta diminuta en el muro entre nosotros. Me encantaría, respondí. Después de que Gregory partió, me senté en el columpio del porche, asimilando el encuentro. Mi relación con mi hijo estaba dañada quizás irreparablemente. Todavía no podía ver cuán profundamente me había lastimado, cuán fundamentalmente había traicionado mi confianza. Pero hoy había venido. Había tendido un puente, aunque insuficiente. Era un comienzo, no un final. Esa noche, Marta y su esposo Jim nos acompañaron junto con Rosa del café y Brian con su esposa. Nos reunimos en mi patio trasero, el mismo, donde había celebrado la graduación de Gregory, donde Richard y yo festejamos aniversarios, donde la vida había florecido en toda su maravillosa complejidad. Mientras el atardecer nos envolvía, la conversación fluía libremente. Entre aquellos que se habían transformado en mi verdadera familia sentí una profunda paz invadir mi ser. Un brindis, proclamó Marta alzando su copa por Audrey Wilson, quien nos enseña que jamás es tarde para recuperar las riendas de nuestra vida. Todos elevaron sus copas dirigiéndome sonrisas cálidas y sinceras. Más tarde, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento estival, me encontré sola en el porche, escuchando los sonidos familiares y los crujidos característicos de la casa. Reflexioné sobre Richard, sobre la vida que construimos juntos, sobre nuestro hijo que había tomado un camino distante. Contemplé en la mujer que me había convertido durante estos últimos meses más fuerte, más determinada, negándome a ser minimizada por la comodidad de otros. Esta casa representaba mucho más que simples muros y un techo. Era un testimonio vivo de supervivencia, de resiliencia, del poder silencioso, pero inquebrantable de una mujer que finalmente había aprendido a priorizarse. Había encontrado mi hogar no solo en esta estructura física, sino en mi propia existencia por primera vez en décadas. Mi futuro se desplegaba ante mí, repleto de posibilidades exclusivamente mías. Soy Audrey Wilson. Y si estás leyendo estas palabras, te invito a detenerte un momento, no para compadecerte de mí, sino para examinar tu propia vida, donde quizás también estés siendo relegado a un rincón en silencio y sin ser percibido. Mi relato trasciende la historia de una mujer mayor abandonada por sus hijos o un hogar arrebatado. Es una narrativa de despertar, de reclamar el espacio merecido en una vida donde alguna vez creíste haber perdido tu voz. Antes era sumisa, callaba para mantener la armonía, temía que al expresarme la familia se desmoronaría. Pero cuando vi mis maletas en la acera con aquella nota sugiriendo que me mudara al garaje, comprendí que si no me defendía me desvanecería por completo. Gradualmente, día tras día.
No una muerte física, sino la desaparición de mi esencia. Y así tomé mi decisión. Me negué a seguir siendo una persona invisible. Ya no soy simplemente la madre de Gregory ni la esposa de Richard, ni aquella que mantiene la casa en orden, cocina las comidas o cuida aquí a los nietos. Soy Audrey, una mujer con identidad propia, con un nombre que resuena una vida que late un corazón, que siente amor y dolor, y merezco ocupar mi espacio en este mundo, que ayudé a construir con mis propias manos. Si alguna vez te has identificado con mi situación, si te has apartado en silencio, si has callado cuando te han faltado al respeto, espero que comprendas algo fundamental. El sacrificio es noble, ciertamente, pero jamás debe convertirse en el camino que otros utilicen para pisotear tu dignidad. El amor verdadero no puede florecer si se nutre únicamente de la sumisión de una parte. Y la familia, cuando carece de respeto mutuo, no es más que un vínculo de sangre sin el calor de un verdadero hogar. Comparto esta historia no para recibir elogios por mi fortaleza o determinación, sino para recordarte que tú también puedes tomar las riendas de tu vida tal como yo lo hice, sin importar tu identidad, tu edad, tu género, ya sea que habites una residencia de múltiples pisos o una mansión suntuosa, tienes el derecho fundamental de declarar que mereces algo mejor. Nadie tiene la potestad de relegarte al garaje de la existencia, en silencio y oculto, simplemente porque has amado con demasiada intensidad. Y me gustaría preguntarte, ¿qué harías si al llegar a casa encontraras tus pertenencias en la acera? ¿Te han despojado alguna vez del papel que te corresponde? ¿Te han marginado en nombre de la familia? Si deseas compartir tu historia, estoy aquí para escucharte. Te ayudaré a transformar tu experiencia en una narrativa que trascienda el dolor silencioso y se convierta en una voz resonante. Cuéntame desde qué rincón del mundo lees estas palabras. Nueva York, México, Berlín. O quizás un pequeño pueblo anónimo. Porque deseo que mi travesía no termine en Maple Avenue. Anhelo que esta historia alcance a quienes alguna vez agacharon la cabeza, se resignaron o pensaron que ya no les quedaba nada por preservar. Soy Audrey Wilson. Sí, me empujaron al límite, pero he regresado al centro de mi existencia. No porque el miedo se haya desvanecido, sino porque comprendo que si no defiendo mi dignidad, no tendré nada valioso que transmitir a mi nieta, excepto una lección sobre el silencio. Si estás preparado, seré quien escriba el primer capítulo de tu nueva vida. Y si aún no lo estás, conserva estas palabras hasta el día en que te encuentres frente al espejo y te preguntes, ¿cuándo podré vivir siendo yo misma? Recuerda entonces, yo me levanté y tú también tienes esa fortaleza dentro de ti. He adaptado este mensaje especialmente para resonar con el corazón de México. Ahora quiero escucharte. ¿Has atravesado una situación similar? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? ¿Tu familia te ha hecho sentir invisible o menos importante? ¿Te han convencido de que actúan por tu bienestar cuando en realidad te están excluyendo? Comparte tu historia conmigo. Necesito saber que no soy la única que ha caminado este sendero y que existe esperanza para todas nosotras. Cuéntame desde qué rincón de México me lees. Quiero conocer hasta dónde han llegado estas palabras. Quizás estés en la bulliciosa Ciudad de México, la cultural Guadalajara, la industrial Monterrey, o en un pequeño pueblo entre montañas. No importa el lugar, lo esencial es que este mensaje encuentre a quien lo necesita. Recuerda, nunca es tarde para tomar el control de tu vida. No permitas que nadie determine tu valor. Tú eres la única que puede escribir su destino. Adelante, la lucha continúa.